Estamos una vez más, seguiremos con la ayuda de Dios, atendiendo la responsabilidad de ser casa de Dios, casa del Dios viviente, cuerpo de Cristo, pueblo del Dios creador. ¿Y cómo vamos a continuar acudiendo a esa responsabilidad de iglesia, de cuerpo de Cristo, de casa de Dios, siendo columnas y baluartes de la verdad? Ese es nuestro propósito al estudiar la Biblia y es lo que hemos venido haciendo cada domingo hasta la fecha, no solamente en el escenario de la predicación, sino también en la parte de escuela bíblica. ¿Y cómo somos columnas y baluartes de la verdad si no estudiamos la verdad? Entonces debemos ser responsables también con el estudio de la palabra de Dios. Para ello hemos aprovechado una herramienta muy importante que es la confesión de fe. Nosotros somos una congregación, una iglesia local con una identidad confesional y por lo tanto tenemos una adherencia o estamos allí apoyados, soportados en la Confesión de Londres de 1689 como una congregación bautista, como una iglesia bautista reformada. Esa es la confesión que hemos venido estudiando, ya llegamos al último capítulo, estamos estudiando sobre el capítulo número 32, sobre el juicio final. Vimos allí ya algunos aspectos principales de este tema, donde todos llegamos sin duda a este aspecto doctrinario que a su vez es relevante y vital para el cristianismo. Todos, sin importar qué tipo de posición con términos escatológicos haya, llegamos a este punto y ahí hay una unidad, por decirlo así, en este tema. Para resolver o tratar o ahondar un poco sobre el asunto, recordemos que estábamos hablando sobre esta terminología que se conoce como la escatología, que habla sobre el estudio de la consumación de las cosas y que habíamos visto que tiene dos impactos. Ya hemos estudiado en la primera parte del capítulo 31 de la Confesión de Fe, que habla sobre una escatología individual, que es el estudio del final del individuo, y estamos estudiando ya para cerrar la escatología general, que habla del estudio sobre todas las cosas con relación a su consumación. Y veíamos en este párrafo, para tener un pequeño recorderis, estos tres aspectos del juicio final, su concepto, su meta y el impacto del juicio final. Adicional a esto, nos adentramos un poco para tener como un panorama así general de lo que es el concepto de escatología y estuvimos viendo 4 puntos de vista con relación a la escatología que tienen que ver con el capítulo 20 del libro del Apocalipsis, incluso cómo se ve el libro del Apocalipsis. Agradezco su comprensión porque en la clase anterior creo que los esquemas no se alcanzaban a ver bien. Vamos a tratar de que en una próxima oportunidad quede mejor. Y recordemos que después de ver esas posiciones, llegamos a esta línea del tiempo final, hablando de esas posturas escatológicas que vimos, que existían, hablando de un premilenialismo histórico, de un amilenialismo o un milenio realizado, un postmilenialismo, un premilenialismo ya moderno, dispensacionalista, y un, digámoslo así, que se conjuga con ese dispensacionalismo. Entonces aquí veíamos en esta línea del tiempo cuál ha sido la posición escatológica más considerada en el cristianismo, por lo menos durante más tiempo, y la historia lo indica, no lo dice un estudio teológico, no lo dice una congregación en específico, lo dice la historia misma. ¿Qué dice la historia? Dice que la posición escatológica más creída o la más, digámoslo así, sostenida por el cristianismo durante más años fue la del amilenialismo, es decir, lo que se conoce también como un milenio realizado.
y vamos a estudiar un poco sobre esa postura. Yo les decía la semana anterior que precisamente esta postura escatológica es la que nosotros consideramos como iglesia bautista reformada. Y dentro de, digámoslo así, dentro de estas líneas históricas se considera esa postura escatológica. ¿Por qué razón? Vamos a ver enseguida cuál es la razón. Ese es el objetivo de esta clase, finalizar y dar cierre a estas posiciones escatológicas que estuvimos viendo, dando como la explicación, el soporte sobre esta posición, obviamente mirando la escritura desde una forma escatológica natural que ella misma tiene, que es lo que vamos a revisar hoy, cómo se ancla tan precisamente a esa postura milenialista. Es decir, la Biblia tiene su propia escatología, eso es lo que vamos a ver hoy, cómo muy sencillo de entender tiene la Biblia estos aconteceres finales. ¿Cuál era la postura judía y cuál es la postura posterior al Nuevo Testamento? Y vamos a ver que es algo que converge, que se sincroniza con esa posición amilenialista, con razón. Ha sido una posición tan considerada durante tanto periodo en la historia de la iglesia. Ese es el punto que vamos a aclarar hoy. Y finalmente estaremos viendo algunos detalles que es importante tocar con una partecita que también es muy popular, muy común, que tiene que ver con el tema tribulacional. Ahí cerraremos entonces nuestra confesión de fe, nuestro estudio de confesión de fe con estos escenarios, y también estaremos tocando unos detalles de las escuelas de interpretación, que son 4 también. Hablaremos ahí en unos términos muy generales sobre estas. Muy bien, vamos a ver este esquema cómo se ve desde, voy a tratar de ampliarlo, y aquí en este esquema estaremos mirando un poco sobre la escatología antiguo testamentaria, es decir, cómo el Antiguo Testamento veía la consumación de las cosas, cómo veía el final el judío. Recuerden que el judío tiene cierta prelación con relación a nosotros occidentales, porque ellos tienen de primera mano como pueblo nacional de Dios, ese hijo nacional, ese Israel escogido desde el Antiguo Testamento, tiene el privilegio de conocer al Dios viviente a través de la escritura que les fue dada a ellos, a través de la ley que les fue dada a ellos. Entonces tienen esa oportunidad precisamente con antelación con relación al resto de habitantes del mundo, incluso todo lo que tiene que ver con Occidente. Entonces ellos ya tienen una visión del fin de las cosas, el judío tiene una visión. Entonces tenemos acá, voy a tratar de ampliar, el judío ¿cómo veía? El judío veía aquí, bueno, digámoslo así, la historia va en curso, voy a tratar de aquí, ahí sí lo ven mejor. Entonces ellos tienen un escenario de la creación, ellos sabían el tema todo de la creación, viene la caída, hay una promesa, porque ellos reciben una promesa. Génesis capítulo 3, versículo 15, para nosotros hoy se conoce como el protoevangelio, es decir, ya ahí está la exposición del evangelio. Para el judío es una promesa de salvación de la parte humana en esa promesa. Entonces, si bien Israel surge como pueblo de Dios, una nación escogida por Dios dentro de todas las naciones del mundo, y empieza a padecer ciertas circunstancias, empieza a enfrentar incluso algunos aspectos de cautividad, Israel es minimizado, por decirlo así, y por eso vemos un resurgir de Israel y se habla de un remanente que nace nuevamente, posterior a todos los momentos de cautividad que tuvo Israel. Entonces el judío veía toda esa historia y ellos ¿qué esperaban? Entonces el judío, vamos a esperar un Mesías, y empiezan a haber profecías sobre un Mesías, sobre un libertador. Entonces ellos esperan un Mesías, hay una posición de resurrección y por eso hay una discusión, porque dentro de las profecías mesiánicas no hay claridad sobre la resurrección y por eso hay una línea dentro del fariseísmo, por ejemplo, que no creía en la resurrección, y hay una línea que sí creía en la resurrección, y hay discusiones, porque
sabían que ese día hay un juicio, pero no se comprendía muy claramente en esa parte sobre resurrección. Además, no se comprendía por parte de los judíos cómo era el tema de esa vida espiritual y con relación, y por eso está el signo de interrogación, quita el pecado, ¿cómo sería eso? Ellos no tenían esa concepción. ¿Qué esperaban? Un Mesías, y el Mesías traería consigo entonces el juicio, y ellos ya determinaban, según esa parte, un reinado ya de prosperidad eterna. Esa es la escatología sencilla del judío. El judío espera un Mesías, espera el juicio y ya viene. No había claridad de muchas cosas de ese Mesías, pero esperaban ese libertador. Y miren, esta escatología, uno de los personajes que vemos en el Nuevo Testamento que la tiene muy, digámoslo así, muy clara, es Juan el Bautista. Juan el Bautista, ¿cómo predicaba? Él dice, el hacha está puesta. Y ustedes ven la predicación de Juan el Bautista, es una predicación de juicio. Arrepentidos, generación de víboras, no vayan a creer que se van a salvar del juicio, del fuego, porque empezó a ver a algunos escribas fariseos que simplemente por curiosidad asistían a estos momentos que él daba enseñanzas y exponía lo que en su haber conocía como preparar ese camino del Mesías, de ese Mesías prometido, y de alguna manera identificaba la hipocresía de ellos, y por eso les habla tan fuerte y les dice, no vayan a creer que porque están haciendo este paso, porque había una preparación incluso a través de un bautismo de arrepentimiento que él estaba predicando, que con ese acto se iban a salvar y que sus corazones sin ser transformados no había salvación. Y bien las preguntas que le hacen, bueno, ¿y cómo vamos a saber entonces con relación a que hay una salvación? Y él les da tips de qué significa ser transformado. Y no entendía muy bien sobre la vida espiritual Juan el Bautista. Él creía que ya el juicio iba a venir. Prepárense porque el juicio ya viene. Viene el Mesías y viene el juicio. Esa es la escatología judía. Por eso él les dice, el que robaba, deje de robar. Porque les entrega que el arrepentimiento lleva consigo evidencias. ¿Sí ven? Juan el Bautista empieza a decirles, sí hay evidencias que entregar, sí hay una transformación. Es una predicación de arrepentimiento muy evidente de Juan el Bautista, con el objetivo desde su perspectiva escatológica que el Mesías viene y hay juicio. Esa es la escatología judía. Tanto es que cuando Cristo viene, Juan el Bautista ve su escatología derrumbarse, porque él no entiende. Él dice, se supone que viene el Mesías, se supone que hay resurrección, se supone que hay juicio, se supone que esto se acabó, pero él es preso, él es llevado preso, y en la cárcel, seguramente estamos aquí presuponiendo cosas, eso no está en la Biblia, seguramente empieza a meditar en esto, en esta escatología, y manda a preguntar, pregúntenle si él es el que estábamos esperando o hay que esperar a otro. ¿Por qué? ¿Por qué Juan el Bautista pregunta eso? Esto nos aclara, porque él tiene en su mente, él tiene en su estructura escatológica que cuando viene el Mesías, viene el juicio, pero resulta que no fue así. Obviamente no había una claridad. Recuerden que toda la visión antiguo testamentaria del Mesías tenía un doble contenido, es decir, probablemente había unas aplicaciones proféticas en el momento y tenía una doble aplicación con la venida del Mesías. Y posiblemente tenía una aplicación con el Mesías y tenía una doble aplicación mucho más allá que no entendía bien el concepto judío. Nosotros somos privilegiados por eso. El judío del primer siglo, cuando recibe al Mesías, está confundido. Juan el Bautista tiene esta escatología en su mente y no entendía cómo es el punto de quitar el pecado, qué es esto, cómo que vamos a seguir en una vida espiritual todavía, y todavía no es el cierre final de la historia humana.
Ahí está la claridad entonces de que hay una escatología natural antiguo testamentaria con la venida del Mesías. Ellos creían que con el Mesías terminaba todo. Ahora bien, ¿qué pasó entonces con la venida de Cristo? Ya se nos entrega entonces, ya con el impacto de la primera venida de Cristo, ya tenemos todo el completo panorama de la escatología bíblica. Entonces con la primera venida de Cristo, ahora vamos a tratar de mirar cómo se ancla a la escatología antiguo testamentaria y de manera muy natural tenemos una escatología muy fácil de entender en la Biblia. Porque entonces miremos acá, qué es lo que vamos a tratar de hablar el día de hoy. Y miremos que hasta esta parte estamos hablando de lo mismo que pensaban los judíos, pero no entendían sobre la primera venida de Cristo, qué era lo que iba a pasar. Ahora, todo este acontecer, que es bueno tenerlo en cuenta, todo este acontecer de la historia de la humanidad está sucediendo en lo que ya Cristo empezó a mostrarnos cómo es la escatología natural que está diseñada incluso por Dios, e indica este siglo, y empieza a hablar de este siglo malo. Cristo empieza a hablar de este siglo malo. Entonces toda esa historia primera de la parte israelita y de la humanidad hace parte de este siglo que está caído, que es malo, que está bajo la pecaminosidad desde la caída, desde el huerto. Entonces por eso tenemos ese reinado patriarcal, toda esa parte de los patriarcas que vemos en la Biblia, tenemos ese reinado nacional de Israel, ya lo empezamos a comprender, y en este mismo siglo malo, que fue lo que no entendió Israel, empezamos a ver un reinado espiritual sobre aquellos que creían en Cristo. Ya no vimos más el reinado nacional, porque Israel es desechado. Recuerden, a lo suyo vino, Cristo vino a lo suyo, a ejecutar su plan, y dice el texto, y los suyos, es decir, lo que supone que era su pueblo, no lo recibieron. Israel es desechado y toma la figura de Israel en este nuevo reinado espiritual, aquellos discípulos de Cristo, aquellos que siguen a Cristo, aquellos que vienen a Cristo, alcanzan salvación a través de ese Mesías, y son entonces ese Israel sobre el cual ese rey comienza a reinar. Ese Israel espiritual. Y es lo que habla Pablo de ese injerto que es introducido a ese Israel y que prácticamente toma el mismo nivel de Israel. Es la iglesia. La iglesia es el Israel de Dios. Entonces aquí vemos que en la primera venida sucedieron varios eventos. Entonces en la primera venida, ya Cristo viene y es señalado precisamente por Juan el Bautista, y que por eso él se confunde, porque Juan el Bautista mira a Cristo y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso Juan el Bautista consideraba, como todos los judíos, que ese Mesías iba a quitar el pecado del mundo y ya no iba a haber más pecado. Lo que no entendía era que ese Cristo, al morir en la cruz como Cordero, quita el pecado del mundo, de su pueblo. Ya el pecado no tiene más gobierno sobre aquel que cree en él, y por eso hablamos de esa transferencia de Israel y se convierte esa persona en un israelita espiritual. La iglesia es Israel y esa es una persona salvada que va a seguir caminando en este mundo, pero que ya el pecado no gobierna sobre sí. Obviamente queda remanentes de pecado, que es la lucha del cristiano. Eso es lo que el judío no comprendía, y empieza a darse una vida espiritual. ¿Qué acontece allí también? Que Satanás es atado. Mira, aquí viene esta primera parte que aplica con relación a Apocalipsis capítulo 20. Según la Escritura, el mismo Señor Jesucristo relata que una persona no puede entrar a un lugar donde hay un hombre fuerte para saquear lo que está en ese lugar si antes no ata a ese hombre fuerte. Entonces aquí
Cristo empieza a dar esos destellos de que Él va a limitar a ese personaje de maldad que ha de alguna manera desvirtuado la creación de Dios, que ha desviado hacia la maldad a la creación de Dios, y le va a limitar su poder y lo va a atar. Es que el único que puede atar al hombre fuerte es Cristo mismo. Entonces aquí han habido muchas interpretaciones de la parte de estudios de la demonología y todo este rollo de la guerra espiritual, donde dice que nosotros atamos los hombres fuertes de las ciudades y de las regiones. Ese texto no habla de eso. Cristo está hablando de que Él va a poner el límite. Él es más fuerte que ese hombre que se dice fuerte, lo va a atar y por lo tanto va a expandirse todo su reino. Y vemos eso ya en el libro del Apocalipsis, cuando vemos al hombre atado. Obviamente, recuerden que ahí están esas posiciones de milenio, y que aquí es donde empezamos a comprender que con ese límite que Cristo pone al diablo en la cruz, porque él en la cruz es condenado, Satanás no va a tener juicio. Satanás ya fue juzgado, y dice por eso la Escritura que él exhibió públicamente a toda potestad, a todo principado en la cruz. Y ya fue juzgado todo ese término de la maldad en la cruz. Y viene ese reino de conquista. ¿Reino de conquista por quién? Por la iglesia. La extensión del reino de Dios empieza a darse y empieza a haber una vida espiritual, empieza el evangelio a trascender a la humanidad, y eso lo que se conoce entonces como, ya esperando la segunda venida de Cristo, como el periodo interadventual, el periodo entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo, que es ese reino de conquista. La iglesia está expandiendo, la iglesia está yendo y va a llegar hasta el fin del mundo el mensaje del evangelio. Y dice la Escritura que cuando llegue al fin del mundo, vendrá el fin. O sea que cada vez más estamos por eso más cerca de la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque se está ya dando la propagación del evangelio a todos los rincones de la tierra. Entonces aquí vemos ese periodo entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo, un periodo interadventual. En este periodo sí encontramos en la Biblia que hay un acontecer previo a la segunda venida de Cristo, que ha habido todo el desarrollo de la historia de la iglesia, cíclicamente ha sucedido tiempos de persecución, tiempos donde la iglesia está pasando adversidad, vuelve y resurge una vez más por la misericordia de Dios, tiene tiempos de sosiego, de tranquilidad, se extiende, vuelve es perseguida, vuelve es martirizado el cristiano, vuelve Dios y permite en tiempo de paz, de tranquilidad para la iglesia, como lo que estamos viendo nosotros ahora, vuelve la iglesia es perseguida y es cíclico. Y así ha sido parcialmente por toda la humanidad, la iglesia padeciendo momentos buenos, momentos malos, parcialmente. Pues bien, va a llegar un momento de la historia donde la iglesia va a sufrir a nivel global fuertemente. Ya nosotros no nos vamos a escabullir de eso, como hasta ahora, porque otros en otros continentes están sufriendo todo el tiempo y no han estado en paz casi realmente en este momento, y ellos están clamando en este momento todo el tiempo, ven Señor Jesús, clamando la segunda venida de Cristo. Para ellos ya es un apocalipsis que está cumpliéndose. Para nosotros aquí, miren, sentados, no lo vemos de esa manera, y por eso empezamos a ver el Apocalipsis como desde una perspectiva futurista, como no, es que viene. No, para otros está ya en curso algunos elementos del Apocalipsis. Entonces aquí viene en este periodo interadventual y vemos una aplicación del Apocalipsis que es eventos que sucedieron, eventos que están sucediendo y eventos que faltan por suceder. A nosotros nos faltan por suceder eventos, en otros sitios ya están sucediendo ciertos eventos, parcialmente. Sin embargo, va a haber, previo a la segunda venida de Cristo, unos eventos fuertes, previos a la segunda venida de Cristo a nivel global del cristianismo. Y eso es lo que nos hablaba nuestro hermano Jeffrey en la predicación sobre este sistema anticristiano.
que va a perseguir a la iglesia y que va a tener autoridad dada por Dios mismo, porque Dios es el autor de todos estos eventos finales, para perseguir a la iglesia y para matar a la iglesia y para matar a los santos. Esto va a ser previo a la segunda venida de Cristo. Pero las cosas no son como parecen. Parece que estuviéramos perdiendo, pero realmente estamos ganando. Por eso el Apocalipsis como tema central es la gran victoria de Cristo y de su iglesia sobre toda la maldad. Esa es la temática principal de Apocalipsis. Apocalipsis no tiene como protagonista al dragón, la bestia 1, la bestia 2, no. Babilonia, no. La temática central del libro del Apocalipsis es la victoria de Cristo. Y como Cristo es el victorioso, la iglesia es victoriosa y son los grandes vencedores. Entonces, aunque esto va a acontecer, la iglesia es la gran victoriosa. Finalmente, ya en la segunda venida de Cristo, encontramos la resurrección, encontramos lo que se conoce como el arrebatamiento de la iglesia, el rapto de la iglesia, el juicio, y vemos entonces el reinado final, ya cielo e infierno. Y miren esto, toda esta parte hasta la segunda venida de Cristo está, digámoslo así, sujeta sobre el presente siglo malo, Y el siglo venidero habla de la vida eterna, habla del siglo perfecto, es decir, de la era en perfección. Por eso es que se señala como base de esta escatología estos dos conceptos que nos entrega nuestro Señor Jesucristo mismo y nos dice sobre presente siglo malo y el siglo venidero. Entonces, sobre esta base vemos una escatología en la Biblia muy fácil, muy natural, muy fácil de entender. Miremos lo que dice la Biblia. Mateo capítulo 12, versículo 32. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Mire que Cristo empieza a darnos esa base en división de dos siglos. Siglo presente y siglo venidero. Aquí la palabra siglo es importante tenerla en cuenta, que es un concepto que hace referencia a un periodo de tiempo. Aion es la palabra en el original que habla de periodo de tiempo, no específicamente de 100 años. Para nosotros, un siglo, 100 años. Cuando se utilizó este término, se utilizó como un periodo de tiempo limitado, eso sí, pero no se refiere exactamente a 100 años. ¿De acuerdo? Cristo está hablando este presente siglo, es decir, esta era, y el siglo venidero, la era venidera. A eso hace referencia. Aquí están unos textos, no vamos a leerlos todos, que hablan precisamente de este concepto. Para los que toman nota y los quieren repasar, Lucas 18, 29 al 30, Marcos 10, 30, Lucas 16, 8, Lucas 20, 34 al 36, Romanos 12, 2, 2 Corintios 4, del 3 al 4 y 1 Corintios 1, 20. Si ven, no solamente Cristo utiliza el término, sino Pablo también. Pablo también empieza a dar esa terminología. Pero entonces debemos preguntarnos, ¿cuál es el evento que separa estos dos siglos? ¿Cuál es el evento que marca de uno el final y el inicio del otro? Cristo señala este evento y dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, mire, una vez más la división, los hijos de este siglo y los que van a alcanzar aquel siglo. Y la resurrección de entre los muertos ni se casan ni se dan en casamiento. Entonces aquí Cristo empieza a dar un acontecimiento específico que va a marcar el final del presente siglo y el inicio del siglo venidero. ¿Cuál es? El casamiento. Miren ahí la palabra clave. Dice, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los hijos que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Entonces aquí
el concepto es la resurrección. Cristo está diciendo que la resurrección de los muertos inaugura aquel siglo. Es la resurrección de los muertos la que inaugura aquel siglo. La resurrección de los muertos es la puerta que se cierra para este siglo y se abre para el siglo venidero. Y la pregunta es, ¿cuándo sucederá la resurrección? ¿Cuándo sucederá la resurrección? En la segunda venida de Cristo, que es lo que hemos estado viendo en Tesalonicenses. Si recuerdan, Tesalonicenses empieza a darnos todos ya los detalles de ese momento, de ese evento. Ahí, mire lo que dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso se relaciona con la segunda venida de Cristo. ¿Y qué trae la segunda venida de Cristo? El juicio final. El juicio final. Mire, esa es la escatología natural de la Biblia. Y aquí, esto para nosotros es muy claro, es más claro que todas las posiciones que vimos de premilenialismo, de postmilenialismo, incluso de la etiqueta de amilenialismo. Cuando vemos y quitamos esas etiquetas, venimos a la Escritura, damos a una mejor claridad. Obviamente que estas escuelas de interpretación han invadido nuestra forma de pensamiento y empezamos a divagar en ciertos textos bíblicos. Pero es importante mirar esos textos bíblicos con detenimiento y entender que cuando se habla de la segunda venida de Cristo, se habla del juicio y se habla de resurrección, se habla de esos tres eventos. No están independientes. Si vemos en la Biblia, no tenemos soporte para separar esos eventos. Hay que meter como así muy difícilmente algunos textos por ahí como muy exageradamente, prácticamente como forzando el texto. Pero los tres eventos están señalados en la segunda venida de Cristo. Tanto su parusía, su segunda venida, como la resurrección de los muertos, como el juicio, que lo hemos estado viendo en Apocalipsis. La pregunta es entonces, ¿dónde se ubicaría ahí, en esta escatología natural de la Biblia, dónde se podría ubicar un milenio literal ahí? ¿Dónde ubicamos un milenio literal? ¿En el siglo actual o en el siglo venidero? ¿Dónde metemos el milenio literal? ¿Sí ven? La misma Biblia nos dice, pero queda como una duda, esto no es tan así como dónde está el milenio en esta parte. Entonces aquí viene, vamos a ver si este dibujito se ve mejor. Rápidamente tenemos una vista de la primera venida de Cristo. Voy a ver si puedo ampliar aquí rápidamente para hacer ese repaso final. Tenemos la primera venida de Cristo, el nuevo pacto. Hay un antiguo pacto, ¿cierto? Hay un antiguo pacto. Empezamos a ver en la primera venida de Cristo que el pacto superior a todos los pactos es dado y es el nuevo pacto. La señal del nuevo pacto es la Santa Cena. Por eso nosotros celebramos la Santa Cena. Esa es la señal del nuevo pacto. Entonces el antiguo pacto, digámoslo así, ya queda sujeto a este nuevo pacto, a Cristo, su muerte. Y empezamos a ver a partir de la primera venida de Cristo ciertos eventos. ¿Y qué es lo que pasó entonces en la primera venida de Cristo? Que cuando Cristo viene, la predicación de Cristo es el reino de los cielos se ha acercado. O sea que ya vino el reino de los cielos, ya está el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir eso? Que empezó, y viene esta palabra en acción, y empezó un traslape entre el presente siglo malo y el siglo venidero. Empezaron a unirse, y empezaron a ver entonces milagros que nunca habían habido en la historia. Nunca se vieron los milagros que se vieron con Cristo en su primera venida. Eso no había visto nada Israel. Empezaron a haber manifestaciones hasta demoníacas que no se habían visto antiguo testamentariamente. No se habían visto. ¿Qué pasó ahí? Que cuando Cristo viene, se une el presente siglo malo que no tenía esa experiencia y viene y se une al presente, al siglo venidero. Se une la imperfección con lo perfecto. Y empezamos a ver por eso en ese trasegar
cosas inexplicables, cosas que no se veían antiguamente. Pero además en este traslape se nos entrega lo que nuestro hermano, por eso es tan importante lo que nuestro hermano Jeffrey nos está enseñando sobre el Espíritu Santo, para que vea que todo esto tiene que ver con esa enseñanza que nos está entregando sobre el Espíritu Santo, Antiguo Testamento, y cómo viene al Nuevo Testamento. Todo tiene que ver con ese traslape del siglo malo actual y el siglo venidero. ¿Cómo era el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Es lo que vimos con el hermano. Tenía solamente en algunas personas una actuación y entendíamos que predominaba su presencia en representación de esa triunidad en el tabernáculo, en el templo y solo en los profetas, en algunos momentos en los reyes, sumos sacerdotes, es decir, no estaba en todo el pueblo. Pero ¿qué pasó con Cristo? Que Dios determinó que su pueblo no solamente fuera su cuerpo, sino que además el Espíritu Santo habitara ese pueblo. Y ya no es un templo hecho por manos de hombres quien habita la presencia de Dios, sino que es usted y yo, si somos la iglesia de Cristo, quienes habitamos la presencia de Dios. Eso solo podía pasar en el siglo venidero. ¿Sí ven? Ahí donde el judío tenía eso, ¿no? Viene la perfección. Es que si vino la perfección. Empezó la perfección en Cristo. Por eso el cristiano tiene la oportunidad de no pecar. ¿Sí ven? El cristiano es restituido. El pecador, el que está sin Cristo, lo único que puede hacer es pecar. El cristiano puede pecar todavía y puede no pecar, porque tiene ya el Espíritu Santo que lo habita, lo redarguye, lo convence de pecado y que está promoviendo en él la santificación. Ese es presente, ese es el siglo venidero, eso es el siglo venidero, es la parte de la vida eterna. Cuando nos congregamos en el escenario dominical, estamos viviendo una partecita del siglo venidero. El día del Señor, estar en el día del Señor es vivir ya parte del siglo venidero, de la perfección. Entonces hay un traslape entre el siglo malo y el siglo venidero. Y por eso hubo tantos acontecimientos especiales en ese momento, en la primera venida de Cristo. ¿Y qué empezó a darse entonces? Que ahí es donde nosotros vemos en la Biblia que empieza a darse esos 1000 años simbólicos, ese periodo de tiempo, ese milenio realizado, y empiezan a haber eventos que ya han pasado, eventos que están todavía pasando cíclicamente y eventos que sin duda faltan por cumplirse antes de la segunda venida de Cristo. Que ahí donde está la perspectiva que tenemos del libro del Apocalipsis, donde ha habido cumplimientos parciales, cíclicos, a través incluso de eventos de la naturaleza en ciertos lugares, pero que no han impactado a todo el mundo. Pero van a haber unos que van a impactar a todo el mundo. Entonces, son eventos cumplidos, cumpliéndose y que faltan por cumplirse. Y aquí vienen, para finalizar, bueno, porque no sé si alcance a la parte final que quería llegar, estas escuelas de interpretación de cómo ven el Apocalipsis, que nuestro hermano Carlos nos decía sobre ese tema un poco. Entonces viene una postura que voy a ampliarlo aquí también, que es la postura preterista. Voy a tratar de hacerlo con este dibujito. Entonces aquí tenemos esta cruz, es la primera venida de Cristo. Estos son los acontecimientos de este cuadrito. Esta es la línea de la historia y esta es la segunda venida de Cristo, al final del Imperio Romano. Entonces, ¿qué dice esta postura preterista? Esta postura preterista, como su nombre lo indica, preter, ¿cierto? Preter es pretérito, pasado. Ellos dicen que todo el Apocalipsis, en su gran mayoría, ya se cumplió entre el año 68 y el año 70 después de Cristo. En el año 78 hay una invasión a Israel, o sea, hay una primera parte donde Israel es fuertemente agredido, y en el año 70 es derribado el templo finalmente, se destruye todo. Entonces ellos dicen que hasta ahí, y con esa parte, y que posteriormente cae el Imperio Romano, ya se cumplió la mayoría del Apocalipsis. Incluso hay una postura que es conocida como el hiperpreterismo,
o hyper, algunos le dicen en inglés, que dice que ya Cristo vino, que Cristo ya vino incluso. ¡Wow! Eso está complicado de sostener. Digamos que es una postura complicada de sostener actualmente. Entonces a eso se refiere con esa escuela de interpretación preterista. Muy bien. ¿Qué otra escuela tenemos? Tenemos una escuela de interpretación que se conoce, es la más común, que es la escuela de interpretación futurista. Mire, la escuela futurista aquí en este cuadrito ve que todo el Apocalipsis, todo está por cumplirse en su totalidad. Es decir, Apocalipsis, leerlo es leer los diarios del mañana, o sea, el periódico de mañana. Eso es lo más común. Esta posición es la más común actualmente, que ve el Apocalipsis como que nada del Apocalipsis se ha cumplido, nada de eso. Y hay temas allí también para revisar. Porque, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 4 y Apocalipsis capítulo 5, que es una escena del cielo, está mostrando cómo fue el actuar de la elección de Cristo, cómo aparece en la historia Cristo, cómo aparece su inmolación, cómo aparece su exaltación, su sacrificio y cómo está esa perspectiva desde los cielos. Y habla del Cordero que sale en medio del trono con su ropa manchada de sangre, pero que también es un león. Y es Cordero y león, y es la imagen del cielo de cómo él le es entregado el decreto de Dios, ese rollo que no se podía abrir, que Juan llora porque nadie puede abrir el rollo, no es posible que nadie pueda abrir el rollo, no se halló a nadie ni bajo la tierra, ni debajo de la tierra, ni en el cielo, nadie. Pero sí hubo uno digno de abrir ese rollo que sale en medio del trono. ¿Quién es? El Cordero. Y Juan miró y vio a un cordero inmolado, pero vio a un león también. Cuando se dice, Juan, ese es el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Y él es digno de desatar el rollo. Y todos se postraron ante el cordero porque él es digno. Wow, eso es una imagen del cielo impresionante. ¿Cuándo sucedió eso? Eso sucede en el momento que Cristo, en su oficio de mediador, toma ese decreto en el cumplimiento, el único que puede hacerlo como Cordero, va a la cruz y resucita. Ese evento no está por cumplirse, ese evento ya se cumplió. Y algunos eventos obviamente de las iglesias del primer siglo, que tenemos aplicación en nuestros momentos, que ya tuvieron cierto cumplimiento. Entonces aquí no podemos decir que es un escenario plenamente futurista. Eso habla la escuela futurista. Entra en escena otra escuela que es la historicista. Es una escuela ya no tan común. Esta escuela predominó mucho en el siglo XVI, antes de la Reforma y hasta el siglo XVI un poco. Y es lo que creían, que nos citaba nuestro hermano Jeffrey, estudiando Apocalipsis, que ve como que el desarrollo del Apocalipsis es una por partes en la historia de la iglesia y que por eso los reformadores veían a Roma como el cumplimiento del Apocalipsis y el Papa como al anticristo. Lutero decía que el Papa era el anticristo, le decía Satán y todo el tema de la bestia. Y nuestro hermano Jeffrey nos decía, es que es muy fácil llegar a esa conclusión porque empieza a hablar Apocalipsis de una simbología muy similar a la que rodea Roma, los 7 montes, y todavía hay una postura, en cierto sentido, una mezcla ahí futurista que señala a Roma de alguna manera como la sede del anticristo, porque hay alguna simbología importante. Sin duda que Roma tiene protagonismo dentro del sistema anticristiano. Que nuestro hermano hablaba que hay alguna vista que habla de un sistema, que eso es lo que predomina en la Biblia con relación a la simbología. Apocalipsis incluso no menciona al anticristo. Juan, quien es la persona que empieza a utilizar este término con mayor, digámoslo así, claridad en sus cartas, porque Juan es el que dice que ya hay muchos anticristos que han salido y están en acción. Porque anticristo es todo aquel que está en contra de Cristo, aquel que está diciendo que Cristo no vino en carne, ese es un anticristo, por ejemplo. Entonces, Apocalipsis no menciona ese término, pero sí menciona el sistema que
muy seguramente nos devela Pablo en Tesalonicenses y nos devela Juan en las cartas, que habla de un personaje que va a surgir de ese sistema, que va a tener ese protagonismo en la historia como anticristo, pero Apocalipsis no menciona así literalmente, ni siquiera en términos de símbolo, a un personaje en específico. Menciona a un sistema, primera bestia, anticristiano, y a un sistema, segunda bestia, que es un sistema religioso falso, una falsa religiosidad. Eso lo estudiamos ya un poco en Apocalipsis, los que vimos esa parte. Entonces vemos allí, más que todo, es un sistema anticristiano. La escuela historicista ya no es muy común porque lamentablemente permite que cada uno de los que están en esta postura, o cada uno de los que estaba, tuviera una interpretación personal de Apocalipsis. Es un tema, digámoslo así, un poco complicado. Y viene la postura o la escuela de interpretación idealista. Esta es la escuela de interpretación que considera el Apocalipsis como un patrón repetitivo, que es cíclico. Esta es la escuela, digámoslo así, que es la más, podemos afirmarlo, con más coherencia bíblica. Está más ligada a la Escritura. Nosotros podemos decir que perteneciéramos a esta escuela idealista, porque consideramos que Apocalipsis tiene un cumplimiento en términos de ciclos, de un patrón. Es decir, hay persecución, Dios una vez más restaura a su pueblo, hay un momento de extensión del reino, vuelve una vez la persecución, y vemos cíclicamente estos eventos apocalípticos cumpliéndose, y parcialmente en la historia de la humanidad. Han habido tragedias en la historia de la humanidad. Han habido, por ejemplo, no sé si han conocido tragedias en el mar, que se volca algún cargamento de petróleo y eso mata una cantidad de peces. Entonces dice, mire, una de las trompetas. Sí, parcialmente. Porque las trompetas, los sellos, todos estos elementos simbólicos de Apocalipsis son juicios premonitorios, son alarmas, son alertas para la segunda venida de Cristo. Y la hemos visto parcialmente en la historia de la humanidad. Sin embargo, vamos a ver unas advertencias más grandes a nivel global, que ahí sí nos vamos a enterar todos de ellas. Eso es lo que vamos a empezar a ver. No sé si lo han visto, hacia allá nos lleva lo que se conoce en ese término como globalización. Ya por eso nosotros podemos hablar con una persona que esté al otro lado del mundo en instantes de segundos, y asimismo nos vamos a enterar de acontecimientos en instantes de segundos, de situaciones del mundo. Estamos siendo preparados para impactos globales de la humanidad. Vamos a recibir impactos globales a nivel de toda la historia final del mundo. Esa es la realidad. Por eso no han visto que el pastor Sergio pone ahí que oremos, que Cristo viene pronto. Es que Cristo viene pronto. Si Pablo lo creía, Pedro lo creía, que para ellos ya el postrer tiempo era ese, nosotros, hermanos, sí que es cierto. Cristo viene pronto. Cada vez más nos acercamos a la segunda venida de Cristo. Entonces, en estas escuelas de interpretación, digámoslo así, la más soportada bíblicamente es la escuela idealista. Y nosotros podemos decir que perteneciéramos a esa escuela idealista. ¿Puede haber una combinación de todas? Sí. Pueden haber por ahí posiciones combinadas difícilmente, pero pueden haber. Y eso es un término que se conoce como eclecticismo, es decir, como que hay una mezcla entre todos, yo tengo una parte de esto, creo una parte de lo otro. Existe esa forma realmente. Y hay otro que tiene como un aspecto histórico que se considera como, vamos a aplicar muchos a lo que está actual, y se conoce como una parte histórico-social. Entonces, estos son como los elementos hacia grandes rasgos de la escuela de interpretación. Finalmente, para cerrar, hay unos, no voy a entrar ahí porque por aras del tiempo para minimizar, viene y en la escuela futurista, en esta escuela futurista es donde nace todo el tema tribulacional. No está en el término preterista, porque el preterismo dice, no, toda la tribulación ya pasó. No está en la historicista, porque ha venido cumpliendo una aplicación que ya mitigó un poco su creencia y que se refería mucho todo al siglo XVI, más que todo siglo XVII.
sí está predominando en la parte futurista, es donde nace, y en la idealista no surge porque ha sido cíclicamente. Sí vamos a creer que va a haber una gran tribulación previo a la segunda venida de Cristo, pero que hoy hay tribulación. Entonces no consideramos un espacio de 7 años específicos de tribulación. No está eso claramente tampoco soportado en la Biblia. Lo traen de una simbología que dice Apocalipsis en términos del tiempo, que habla de 3 periodos y medio y 3 periodos y medio, pero cuando estudiamos un poco más a fondo Apocalipsis entendemos que son símbolos determinantes de tiempo, límite, no literalismo en términos de años, para tener esa claridad. Entonces nace en la escuela futurista, nace el término tribulacional, que se dice que van a haber 7 años de tribulación, y que ahí nacen 3 posiciones de esa tribulación. Unos que creen que el rapto de la iglesia es antes de la tribulación y que la iglesia no pasa esos 7 años de tribulación. Otros que creen que va a venir a la mitad de los 7 años y que la iglesia es rescatada, va a sufrir una partecita, pero que la parte dura de la tribulación no la va a sufrir, es rescatada. Y hay otros que creen que es post-tribulación, es decir, posterior a la tribulación, la iglesia pasa toda la tribulación y la iglesia es arrebatada después de la tribulación. Si fuésemos nosotros a tener una postura de esas, ¿cuál creen ustedes que sería? Post-tribulación, porque la iglesia va a padecer. La iglesia va a padecer tribulación. ¿Qué padece hoy la iglesia? Tribulación. La Apocalipsis indica que la iglesia va a padecer, incluso van a celebrar que la iglesia esté mal. Van a haber celebraciones del mundo impío, del sistema anticristiano, de que la iglesia esté mal. Y esto está ya en curso. Hemos indicado que el progresismo lleva las banderas de esto. Esa es la realidad. Los derechos humanos llevan las banderas de la persecución de la iglesia. Somos los antivalores ya, antitolerantes, somos denominados como si fuéramos arcaicos, esa es la palabra que es muy común, arcaicos, como si lo antiguo no vale y lo nuevo es lo que vale. Entonces usted piensa, es mejor dicho, como un arcaico, como un prehistórico, porque simplemente seguimos defendiendo el valor de la familia y lo que la familia es con relación al modelo natural, ni siquiera desde una perspectiva religiosa. El modelo natural familiar de procreación de la humanidad es hombre y mujer. ¿Cómo se procrea la humanidad? Hombre y mujer. Esa es la naturaleza misma y la parte biológica de la procreación humana. Entonces, ya de entrada, decir estas cosas, por ejemplo, es un contenido agresor, es un contenido violento, es generar violencia. Hablar de la verdad, de lo que enseña la Biblia, por ejemplo, en términos de la familia, es generar violencia hacia unas minorías perseguidas. Pues bien, empieza a gestarse una persecución para la iglesia desde esa perspectiva humanista y desde esa perspectiva del derecho de la otra persona. Y se van a alegrar cuando la iglesia sea perseguida. No vayan a creer que esa parte de la humanidad se va a entristecer cuando la iglesia vaya presa y cuando sean demandados y cuando seamos expuestos. No, va a haber alegría. Eso lo enseña la Escritura. Eso lo enseña la Biblia, porque dice la Escritura que al dragón y a sus seguidores se les da autoridad incluso de matar a los santos. Pero la victoria está asegurada, porque finalmente también nos es demostrado precisamente en ese libro del Apocalipsis que ese sistema será destruido con el fuego consumidor de la boca del Cordero en cuestión de corto tiempo, ni siquiera sin esfuerzo. Nosotros no tenemos que pelear absolutamente nada. Dice la Escritura que en su segunda venida Cristo los matará con el
resplandor de su gloria y con el fuego que sale de su boca. ¿Ya? Eso es todo. Entonces, por eso insistimos que el Apocalipsis es develar esa historia de la iglesia que parece que estuviera perdiendo, parece que vamos a estar perdiendo. Los cristianos que están siendo perseguidos en este momento en otros lugares del mundo parece que están perdiendo, pero no es así, están ganando, porque un día todo esto será bajo el juicio de Dios. Vamos a orar y vamos a tener algún espacio corto de alguna pregunta o alguna inquietud. Padre eterno, te damos gracias por tu palabra, por todos estos elementos que tenemos para estudiar. Algunos necesitan ahondarse un poco más en detalles. Sin embargo, lo principal, el mensaje que realmente queremos resaltar es que tú eres el vencedor. Cristo, tú has vencido en la cruz, has resucitado y has vencido la muerte. Ya no tiene poder sobre ti la muerte y por lo tanto sobre aquellos que son tus seguidores tampoco tiene poder el aguijón de la muerte. Aunque quizá atravesemos ese valle por un momento, habrá recompensa y habrá resurrección un día para aquellos que están unidos a ti. Esa es nuestra esperanza bienaventurada, que un día estaremos con Cristo para siempre. Y te damos gracias porque ese es el centro de nuestro mensaje, lo que queremos resaltar, la gran victoria de Cristo sobre toda la maldad y en ella tu cuerpo, tu iglesia, la gran victoriosa y los grandes vencedores. Te rogamos que nos ayudes, que podamos evaluar nuestras vidas, que podamos examinar nuestras vidas de tal manera que estemos contigo para siempre. Rogamos tu ayuda constantemente. En Cristo Jesús, amén y amén. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario al respecto, algún aporte.